Gracias, Bri. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema de replicación de la ADN y transcripción. Por temas de tiempo, he decidido que lo mejor sería concentrarnos bien en entender lo que es replicación y bueno, tal vez se pueda complementar la transcripción en algún otro momento. Entonces, comencemos. Primero me gustaría que empezáramos a hablar sobre lo básico que vendría a ser el ADN. Es bien conocido que el ADN es el material que contiene la información genética de un organismo. Esto es bastante bien preservado, sabemos, dentro del núcleo y permite la codificación de secuencias específicas de nucleótidos. Esta palabra nucleótido es lo que vamos a profundizar. El asunto es que el ADN es un polímero, o sea, es como un conjunto de desoxirribonucleótidos. Los nucleótidos, como estamos viendo en la imagen, se van a componer por un grupo fosfato, un azúcar, o sea, una pentosa, y una base. Esta pentosa puede variar dependiendo de, el tipo de que estamos hablando. Si estamos hablando de ADN, la pentosa la vamos a ver como una desoxirribosa, ¿no? Y si estamos hablando de un ARN, lo veríamos como una ribosa. Los nucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster en el grupo H del carbono 3 desoxirribosa, o sea, esta pentosa, y el grupo fosfato ubicado en el carbono 5 de la desoxirribosa del núcleo entrante. ¿Y cuál es la reacción que polimeriza estos nucleótidos? Va a ser el ADN polimerasa, que va a permitir la unión de todos estos para poder formar una cadena de ADN. Vamos a profundizar en estos tres componentes de ADN, o del nucleótido, mejor dicho, que tendrían a ser las bases nitrogenadas, la pentosa y el grupo fosfato. Empecemos con bases nitrogenadas. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas. Tenemos a las purinas, pirimidinas, no sé si tengo un puntero aquí. Ok. Tenemos a las purinas y tenemos a las pirimidinas, ¿cierto? En realidad, las purinas y pirimidinas se van a encontrar una cantidad aproximadamente igual. Las purinas son aquellas bases nitrogenadas que estén compuestos de dos anillos nitrogenados, mientras que las pirimidinas solamente van a tener nitrogenado. Aquí tenemos en las purinas a la adenina y la guanina, y en las pirimidinas tenemos a la citosina y timina. El segundo componente de los nucleótidos vendría a ser la pentosa, que como estábamos diciendo, una pentosa llamada desoxirribosa, y en el caso del ARN lo vendríamos como una ribosa solamente. Y bueno, el hecho de que sea 5', 3', que es como una frase que lo vamos a escuchar mucho en esta presentación, va a referirse en sí a los carbonos de esta pentosa, la forma en cómo están dirigidos. Un componente vendría a ser el grupo fosfato, que volvería al ADN ligeramente negativo. ¿Cómo es que se forma un desoxirribonucleótido? Aquí estamos viendo una guanina, una adenina, una timina y una citosina. Recuerden el gesto de los dos anillos heterogenados. En el caso de las purinas, aquí estamos viendo que son uno, dos anillos, uno, dos anillos. Entonces podríamos decir que la guanina y la adenina serían purinas, ¿no? Y en el caso de las pirimidinas, que solamente tienen un anillo nitrogenado, vemos que está la citosina con solamente un anillo. Y bueno, se van a formar enlaces beta-glucosídicos en el carbono 1 de la desoxirribosa, o sea, aquí, y el número 9 en el caso de las purinas nitrógeno de la base nitrogenada. O sea, aquí está el carbono 1 y aquí está el nitrógeno 9 de la base nitrogenada, entonces va a ser lo que permita, bueno, justamente esa unión entre la base nitrogenada y la pentosa, ¿no? Y eso es en el caso de las purinas. En el caso de las pirimidinas ya no va a ser el nitrógeno 9, sino va a ser el nitrógeno 1. Y después también la forma en cómo se une la pentosa al grupo fosfato va a ser 5, tanto en casos de pirimidinas como en purinas. El ADN se compone de una cadena doble. Estas cadenas tienen características. Lo primero es que las cadenas se van a unir mediante puentes de hidrógeno formados entre bases complementarias. ¿Qué significa esto? Que si es que en un lado yo tengo una base nitrógeno, en otro lado tiene que venir el complemento de esa base nitrogenada. Por ejemplo, tengamos en un lado de la cadena adenina, en la otra cadena tiene que haber en la misma timina. Si es que en un lado yo tengo timina, en el otro tengo que tener adenina. Si es que tú tienes citosina, el otro lado tiene que haber guanina. Y si es que hay guanina, tiene que haber citosina en el otro lado.
Siempre es así, caso contrario se podrían formar mutaciones, ¿cierto? Y bueno, el asunto aquí es que la adenina y timina y tanto citosina como guanina van a estar unidas a través de puentes de hidrógeno, pero la unión es diferente en el caso de adenina y timina que en citosina y guanina. Esto se debe a que adenina y timina van a tener, esto se debe a que solamente van a estar unidos por 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y guanina van a estar unidos por 3. Estas dos cadenas son de manera antiparalela, en sentido 5' y 3'. Recuerdan que este sentido se refiere a los carbonos de de la desoxirribosa. Y bueno, los nucleótidos se van a insertar en este carbono, en el carbono 3'. En el sentido 3', perdón. Bueno, esas cadenas se van a enrollar y formar una hélice. La desoxirribosa y el grupo fosfato suben parte de afuera y las bases nitrogenadas, que son justamente lo que es complementario, la parte interna, justamente para permitir la unión de las dos cadenas. Las cadenas son asimétricas y bueno, entonces vamos a encontrar un surco menor y un surco mayor, y en el caso del mayor va a permitir la regulación de expresión de genes. El ADN, el ADN tiene formas en cómo se empaqueta, formas en cómo se almacena, tiene niveles de empaquetamiento. En eucariotas en sí, el ADN se encuentra empaquetado en proteínas histonas que forman a la cromatina. Las histonas se asocian a la carga negativa del ADN debido a que tienen un alto contenido de aminoácidos de carga. Las unidades básicas de la cromatina hacen los nucleosomas que estamos viendo aquí. Entonces, el primer nivel en cómo se empaqueta el ADN es la condensación. Formar cromosomas metafásicos que son altamente condensados. El segundo nivel vendría a ser ya este ADN condensado, pero como en carretes, como si fueran los carretes de un hilo. Eso es para coser, así hacen con los nucleosomas. Y después, entre los mismos nucleosomas se empiezan a enrollar y ya vendrían un tercer nivel de empaquetamiento. En un cuarto nivel, las fibras de cromatina se enrollan por lazos de ADN y ya por último, los ADNs, bueno, se compactan de tal manera que lo vemos aquí, por ejemplo, para desarrollar mitosis, ¿no? Forman los cromosomas ya condensados, ¿no? Genes están compuestos por exones, intrones y regiones de control regulatorio, en donde los intrones vendrían a ser lo que realmente no necesitamos para poder hacer que este gen codifica alguna proteína, ¿no? Bueno, los componentes son necesarias para la producción de proteínas o ARN funcionales. Bueno, este de aquí es un detalle que también quería mencionar, es que normalmente en todos los seres lo que vamos a encontrar en el orden de poder nosotros sintetizar proteínas es a través de esto, a través de la replicación del material genético, de la transcripción de este material a un formato ARN y la traducción, es decir, ya pasando ya a la síntesis de proteínas. Eso es lo que normalmente sucedería y de hecho se creía por mucho tiempo que así funcionaban todos los seres vivos, pero por ejemplo ya notando que, por ejemplo, en virus retrovirales pueden hacer que pasen de ARN a ADN. Ok, ¿está todo bien? Podemos pasar a la siguiente parte. Si hubieran preguntas de esta información, lo pueden escribir por el chat si no hay preguntas. Ya. Ya, todo bien. Entonces, sigamos. Ok. Ay, ya. Ok. Bueno, información básica sobre la replicación general. Estamos en replicación de ADN, ¿no? Sí. Bueno, la replicación de ADN es un proceso mediante el cual la molécula de ADN es una copia de sí misma. Es como si fuera como clonar a tu ADN, ¿no? Este proceso va a suceder en el núcleo. En el núcleo van a haber muchos nucleótidos libres, ya saben, ¿no? Está compuesto por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Esos nucleótidos van a estar libres, es decir, cualquiera lo puede agarrar. Bueno, va a ser una polimerasa el que lo ayuda a agarrar para poder construir una cadena de ADN. Y va a suceder esto en el periodo S. Y como producto de esta replicación vamos a tener dos cadenas.
porque nuestro ADN obviamente tiene que tener dos cadenas. Tendremos una cadena adelantada que se forma de manera rápida y una cadena atrasada de manera lenta. Quiero que nos ubiquemos aquí en el ciclo celular. Esta es una imagen que siempre la saco. Aquí en el periodo S es donde sucede la replicación del ADN. ¿Qué periodo S? De la interfase. La replicación del ADN tiene tres características básicas. Lo primero es que es semiconservativa, segundo bidireccional y tercero asimétrica. Semiconservativa se refiere a que cada cadena contiene una hebra original y otra hebra va a ser nueva. O sea, una hebra va a pertenecer a la cadena molde, por así decirlo, y la otra va a ser una cadena que se va a generar en el mismo proceso de replicación. Segunda característica, bidireccional, significa que se produce a ambos lados de la replicación. En esta imagen estamos viendo la burbuja de replicación y bueno, se va a formar aquí, tanto como aquí. La tercera característica es que es asimétrica. Esto significa que las cadenas no se van a replicar de la misma manera. La cadena líder o conductora va a tener o sea, va a permitir una síntesis continua, mientras que la cadena retrasada va a tener una síntesis discontinua, o sea, por pedacitos. Esto lo vamos a detallar en un ratito. Ok, el asunto es que aquí la replicación va a ser diferente dependiendo de el ser que estemos hablando. Si estamos hablando de un ser procariota va a ser de una manera y si estamos hablando de un ser eucariota, como nuestras células, va a ser de manera diferente. Ok, viendo cómo empieza la replicación. Ninguna pregunta, ¿cierto? Igual voy a repetir este proceso por si es que no se llega a entender. Bueno, todo comienza con nuestra cadena de ADN que, bueno, en teoría debería ser así, ¿no? En este lado de acá. Venir una enzima llamada helicasa que abre la doble hélice en las horquillas de replicación mediante el rompimiento de los puentes de hidrógeno que mantienen a las dos cadenas juntas. A ver, si recordemos, ¿qué era lo que se unía a través de puentes de hidrógeno? La parte interna de las cadenas estaba formado por la unión de bases nitrogenadas. ¿Recuerdan? Porque eran nucleótidos complementarios, o sea, rompiendo es la unión adenina-timina, guanina-citosina. Eso es lo que está rompiendo la helicasa. Entonces, como consecuencia de la actuación de esta helicasa, de esta enzima, va a permitir que la burbuja de replicación crezca y por otro lado va a permitir que se desenrollen las cadenas de ADN. Y también incluso podrían guiar a un sobredesenrollamiento. No sé si ustedes alguna vez han cogido estas cintas que son de regalo, como, claro, de regalo. Entonces, cuando son muy finitas y tú las partes con una tijera y después las andas corriendo, se empieza... Voy a buscar una imagen ahorita, pero un segundo voy a buscar la imagen. Ya, me estoy refiriendo a estas cintas. No sé si alguna vez han jalado como que un pedacito y las han corrido ahí, entonces se corre rápido y después terminan como una cosa media enrollada, ¿no? Ya, entonces eso puede pasar también con la cadena, o tampoco tan exagerado, ¿no? Pero, o sea, sí pasa. Entonces, así hace difícil que se pueda replicar todo. Entonces, aquí es donde va a entrar nuestra topoisomerasa. Tenemos una topoisomerasa 1 y una topoisomerasa 2. La 1 no requiere ATP, la topoisomerasa 2 sí requiere ATP, pero aquí lo importante es que la topoisomerasa va a evitar el sobredesenrollamiento de esta ADN, ¿no? Pasamos al paso 3, que vendría a ser proteínas SSB, que van a otorgar una estabilidad. Las proteínas SSB son proteínas de unión a cadena simple. Son cadenas simples porque ya están separadas, ¿cierto? Se van a unir a las cadenas simples de ADN y van a impedir que la hélice, o sea, que este enrollamiento se vuelva a formar justamente para permitir la replicación. Es como cuando tienes una cartulina que quieres tú escribir en ella, pero todo el tiempo se va enrollando, entonces no se le pones cuadernos en la esquina para que no se mueva. Eso hace la proteína SSB. Los estabiliza el ADN. Impide que se vuelvan a emparejar las bases
o sea, los nucleótidos, que se quede quieto, ¿no? Que se quede abierto. Entonces, aquí ya podría empezarse la replicación. Va a indicar que en dónde se va a iniciar la replicación va a ser el ARN primasa, que va a formar un cebador. El cebador tendría que ser como un equivalente a una banderita que se va a colocar. Lo hemos puesto de amarillo aquí. Entonces, este cebador, su rol, bueno, señalar en dónde va a ocurrir la replicación. El cebador también lo podemos conocer como primer. Es un fragmento muy chiquitito de SSB. SSB significa proteínas de unión a cadena simple. Ya, entonces este cebador es lo mismo que primer, ¿ok? Entonces se va a unir aquí y te va a decir de dónde va a iniciar la replicación. Es, como está diciendo, un fragmento de ADN que vendría a ser como 10, 12 nucleótidos, bien chiquito. Y bueno, aquí es donde va a iniciar, pero todavía no ha iniciado la replicación hasta ahorita. Ahora sí, ya que tenemos y la célula saben dónde tiene que empezar a replicar, es donde va a venir nuestra ADN polimerasa. Cosas a resaltar de en sí de esta diapositiva es la SB, porque eso lo vamos a ver en procariotas. Vamos a ver otro tipo de proteínas en el caso de eucariotas. Y también el ADN polimerasa 3 va a ocurrir en las procariotas, ¿ok? Esta va a actuar en procariotas. ¿Cómo actúa la ADN polimerasa 3? Esta va a ser la que forme la nueva cadena complementaria adelantada de ADN. Recordemos que la cadena adelantada se forma de manera rápida. Entonces, ¿qué hace el ADN polimerasa? De los nucleótidos que dijimos que estaban libres, complementarios, y van a formar enlaces fosfodiésteros, o sea, de puentes de hidrógenos relacionados para justamente formar una cadena. Recordemos que la agregación de nucleótidos se va a dar en el extremo prima, que es el extremo libre de OH, ¿no? Entonces, esto prima, ¿ok? No importa si es que estamos hablando de la cadena adelantada o retrasada, siempre va a ser de 5' a 3'. Otro resaltar cuando estamos hablando sobre replicación en procariotas es que la replicación en el caso de las procariotas va a tener solamente un origen. Este origen se va a llamar el origen ORIC, ¿ok? Este ORIC tiene una característica y es que es una región que es muy rica en ADN. Y bueno, por lo que yo les había dicho antes, podemos adivinar por qué. ¿Por qué creen que convendría que se cortara aquí? O sea, que se empezara a abrir la cadena de este lado. Es justamente porque recordemos que la unión adenina-timina no es tan fuerte como la unión citosina-guanina, justamente porque tiene solamente 2 puentes de hidrógeno, el otro tiene 3. Entonces, se requiere menos energía para poder romper esos puentes de hidrógeno. Es más fácil, por eso el ADN polimerasa 3 empieza en el caso de las procariotas. Este ORIC contiene sitios de reconocimiento de las proteínas iniciadoras de la replicación. Entonces también es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Recordemos que en la cadena adelantada, porque ahorita estamos viendo cadena adelantada, solamente vamos a encontrar un primer y la nueva hebra es solamente un fragmento de ADN continuo. No van a haber pedacitos, es todo continuo. De golpe se sintetiza, ¿no? Es una síntesis continua. Y aquí ya estamos viendo la burbuja de replicación, ¿no? Pasemos. ¿Alguna pregunta? O si no, les pregunto otra vez cuando pasemos a la trazada. Bueno, después lo que va a venir es una N polimerasa que tiene dos funciones. Una función exonucleasa, que va a ser la de remover el primer, ese amarillito que encontrábamos antes. Y otra función es la de polimerización, que se va a desarrollar 5', 3', que va a hacer polimerizar los nuevos nucleótidos en los espacios dejados por el primer. O sea, recordemos, antes estaba el primer, entonces cuando lo quitamos había un espacio que falta rellenar.
Entonces, esta ADN polimerasa 1 va a ser la que rellene este espacio que acabamos de dejar. Y bueno, tenemos entonces a la parte roja que había sido sintetizada la cadena continua por el ADN polimerasa 3 y la parte azul que acaba de ser por un ADN polimerasa 1. Entonces, tenemos como dos mini cadenas, ¿no? Entonces, tenemos que ligarlas, tenemos que unirlas y el rol va a ser del ADN ligasa. Une estos dos fragmentos y el ADN girasa hace que adopte su forma característica. Un ratito, por favor. Disculpen, me estaban llamando. Ok, el ADN ligasa une estos dos fragmentos y el ADN girasa ya le da la forma que nosotros siempre conocemos, ¿no? Esta medio ondulada del ADN. Y hasta aquí terminaría la cadena adelantada. Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta aquí? O tal vez repetir algo. Ay, bueno, ok. Si no hay preguntas, pasamos a la cadena, a la otra cadena. Ay, no se quiere pasar. Ya, ahora sí, pasamos a la siguiente cadena. Entonces, la siguiente va a ser diferente. Y esto es porque vamos a ver una síntesis discontinua. Yo les había dicho que los primers son las banderitas que nos dónde va a iniciar la replicación. Como va a ser una síntesis discontinua, los primers van a ser varios los que se formen en la otra cadena de N. Entonces tenemos aquí varios amarillitos. Y la que va a sintetizar otra vez va a ser polimerasa 3. Ahora, ya no va a ser una síntesis continua. En la otra cadena estamos hablando sobre fragmentos, que se llaman fragmentos de Okazaki. Entonces, trae un nucleótido trifosfato y hace que se rompa. Esta energía se utiliza para polimerizar nuevas cadenas de ADN. Entonces, ahora se llama la hebra retrasada, ¿ok? Después, lo mismo que en esta cadena, la ADN polimerasa, los primers, o sea, los cebadores que antes estaban aquí, y con una ligasa lo van a otra vez a unir, justamente para que estos fragmentos no estén como ADN separados, ¿no? Y después el ADN girasa otra vez le otorga la forma ondulada que nosotros conocemos del ADN. Y aquí se finalizaría el proceso de replicación, pero en procariotas. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna pregunta antes de pasar con eucariotas? Chicos, si todos me pueden confirmar, por favor, por lo menos en el chat, si no hay dudas, porque si no nos vamos a confundir cuando veamos el otro. Ya, gracias, Nadine. Entonces, pasemos a replicación en eucariotas. Aquí quiero que prestemos atención a las diferencias y a similitudes, porque es bastante parecido, pero también hay cosas que son diferentes. Entonces, pasemos a replicación del ADN en eucariotas. Lo mismo que en lo otro, la helicasa va a ser quien rompa las cadenas de ADN, y la topoisomerasa evita el sobredesenrollamiento de esta helicasa. Vamos a encontrar proteínas RPA, que tienen la misma función que las SSB de las procariotas. En eucariotas vamos a verlas que se llaman RPA. ¿Ok? Y por eso les he puesto otro color, porque es diferente. Ya, esa es la primera diferencia que estamos viendo. Tenemos que también, igual que en el otro, va a venir un primer que está secretado por un ARN primasa. Aquí es una ARN primasa. Y bueno, va a venir el ADN polimerasa gamma. Ya no va a ser ADN polimerasa 3. 3 es en procariotas. Aquí estamos hablando de eucariotas, así que es un ADN polimerasa gamma, que va a ser la que forme la nueva cadena de ADN.
Lo curioso de esta ADN polimerasa es que puede corregir sus propios errores. Bueno, la ADN polimerasa beta, ¿no?, lo está corrigiendo. Ok, entonces, el ADN polimerasa, como ya no necesitamos el primer iba a llenar el espacio que antes ocupaba. Y igual que en el otro, el ADN ligasa va a ser el que una los fragmentos de ADN, ¿no?, de la síntesis continua y de la que pertenecía al espacio del primer. Y el ADN girasa, al igual que en procariotas, va a darle la forma a la cadena. Como paso 9, estamos viendo a la síntesis discontinua, o sea, por fragmentos. Entonces se van a formar varios primers en la otra cadena, o sea, para formar la retrasada. El ADN polimerasa alfa forma los fragmentos de Okazaki. No es la ADN polimerasa 3, esa era en la procariota. Ahora aquí estamos hablando de ADN polimerasa alfa. Esta va a quitar los primers red y ocupa su espacio. Después, el ADN girasa le da la forma a la cadena. Ligasa une los fragmentos de ADN entre ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hemos terminado con el proceso de replicación. Ok, entonces asumo que no hay preguntas. Pasemos a ver estas diferencias entre la replicación. En el caso de las procariotas, ustedes saben por los primeros temas que encontramos un cromosoma circular, mientras que en eucariotas vemos un cromosoma lineal. La complejidad de las procariotas es menor, en eucariotas es mayor porque eucariotas, claro, nosotros tenemos genes que codifican cosas más complejas, entonces es lógico que se necesite almacenar de una manera más compleja que el caso de las eucariotas, así que está más condensado y a diferentes niveles, ¿no? Recordemos que procariotas no tienen núcleo, así que no les queda otra que hacerlo en el sitio. Nosotros sí tenemos núcleo, así que lo vamos a hacer aquí. Las procariotas no requieren ese empaquetamiento complejo del ADN, en eucariotas sí. Es por eso que también su complejidad de la replicación es mayor. El origen de las procariotas es uno solo. Yo les había dicho que ese era el ORIC. Y en eucariotas varios orígenes. Las ADN polimerasas que participan en la replicación de procariotas vendría a ser la polimerasa 1 y la polimerasa 3. Y en el caso de eucariotas tenemos alfa, la gamma, etc. El caso de procariotas, los aquí van a ser más grandes, en eucariotas van a ser más chiquitos. Y la velocidad de replicación en procariotas va a ser mucho mayor que el de eucariotas. Ok. Estamos casi terminando. Bueno, algo que tenemos que entender es que pueden haber errores, por supuesto, en la replicación. Son varios nucleótidos que se están replicando, entonces es necesario que exista mecanismos para justamente evitar los errores. Uno de ellos vendría a ser el proofreading, que es dado por la función exonucleasa del ADN polimerasa que actúa 3' a 5'. Este proceso se va a dar de la siguiente manera. Va a haber un emparejamiento incorrecto del último nucleótido. Se va a detectar que adenina se juntó con citosina por accidente, cosa que no debía ser. Entonces, lo que va a causar es que el ADN polimerasa se va a parar. La actividad exonucleasa, o sea, la función exonucleasa del ADN polimerasa va a eliminar el nucleótido incorrecto. En este caso, no corresponde citosina, corresponde timina. Entonces, después de haber eliminado esto, la actividad polimerasa ya inserta el correcto. Entonces podemos concluir que el ADN polimerasa remueve sus propios errores, su propio borrador, por así decirlo. Y aquí terminamos con réplica. Si es que hubiera alguna otra pregunta, bueno, si la pueden... Así es, chicos. Aprovechen estos minutos para consultar sus dudas con Ale para que ella pueda absolverlas todas. Recuerden que este es un espacio seguro
donde ustedes pueden plantearlas, sobre todo para que estén bien preparados en su carrera. Ale, ¿te parece si esperamos unos 2 minutos para escuchar sus dudas? Sí. O para que coloquen algo en el chat. Bien, parece que no hay dudas, más bien hay muchas palabras de agradecimiento, Ale, por tu ponencia. De parte de CPA Asociación SMP, también te agradecemos por haber aceptado la invitación y esperamos poder contar con tu apoyo en futuras ponencias. Chicos, les estoy dejando el pase de lista final en el chat. Ahí, déjenme culminar la grabación.